Luis, gusto conocerte. Igualmente. Un placer tenerte acá para esta sesión de coaching. Y antes de comenzar la sesión de coaching, me gustaría conocer un poco acerca de ti. Bueno, yo soy un joven de 20 años. Tengo experiencias en el área de informática, el mantenimiento y en el área de música. Yo normalmente nací en Holanda, pero estuve un gran tiempo de mi vida en España desarrollándome allí. Y bueno, recientemente he vuelto a Holanda para poder vivir aquí y permanecer aquí. Okay. Y en este espacio de tiempo en que vamos a tener esta conversación tipo coaching, ¿qué aspecto de tu vida, en términos de tus aspiraciones, metas, te gustaría abordar? Bueno, ahora mismo estoy en un proyecto con un amigo y creo que esta sería la mejor forma de poder entender un poco más cómo poder moverme en ese área, en ese proyecto. ¿Me puedes hablar un poco más en detalle de este proyecto? Mi amigo y yo acabamos de hacer un grupo musical, en el cual estamos tocando y haciendo música y lo ponemos en las redes sociales para hacer un poco de anuncios. Recientemente acabamos de empezar, acabamos de abrir nuestras redes sociales nuevas y hacer unos cuantos vídeos para promocionarnos. Así que estamos un poco perdidos, digamos así, en este tema. ¿Y hasta dónde te gustaría llevar esto? ¿En qué te gustaría que se convirtiera? Bueno, mi mayor aspiración con este proyecto sería no solamente llegar a tocar en un gran concierto, sino también llegar internacionalmente, viajar en otros países y hasta posiblemente aparecer en televisión. Ok, digamos que tendría una proyección, digamos, a largo plazo en un contexto de la realidad del país, pero inclusive fuera del país. Exacto. Ok, ¿y en qué tiempo a ti te gustaría poder desarrollar este proyecto? En el sentido de que tú sientas que ya llegaste al punto donde querías llegar. En el tiempo más creíble, yo diría que en unos 7 o 8 años. 7 o 8 años. Ok, digamos que sería una meta de largo plazo. Si tú pudieras estructurar ese emprendimiento que va a estar en su plenitud dentro de 7 o 8 años y pudieras decir, una primera fase sería hacer esto y esto, en una segunda fase aspiro a estar a este nivel y en una tercera fase, bueno, ya la fase final donde estoy plenamente en el proyecto. En una primera fase sería la promoción y el marketing, digámoslo así, en el que él y yo hacemos vídeos mostrando nuestros talentos y nos promocionamos. Después, en una segunda fase, cuando ya tenemos cierta cantidad de seguidores, ahí podríamos empezar a tocar en ciertas partes, no muy grandes, digamos lugares 30, 50, 70 personas. Y después, en la siguiente fase, llegaríamos a ser bastante más reconocidos, a tocar junto a artistas reconocidos y a estar en actuaciones más grandes e importantes. Okay. Y en este momento histórico, ¿en dónde estás con respecto a desarrollo en este proyecto? Actualmente estamos en el primer paso, en la primera parte. Recién estamos terminando de editar unos videos y ahí estamos empezando. Y me parece que hoy vamos a empezar a subir uno de los videos para poder promocionarnos. Que digamos que estás en la fase de preparación del material para, entiendo, luego comenzar a abordar las redes sociales, generar un posicionamiento, darse a conocer y luego seguir avanzando. ¿Qué sientes tú que es el factor clave en esta etapa inicial en que estás? El factor clave es, desde mi punto de vista, sería el
demostrar de que somos capaces, Ok. porque en este caso nos estamos mostrando a nosotros mismos. Entonces tenemos que mostrarnos de la mejor manera posible. Como en música tenemos que mostrar nuestras mejores disciplinas, nuestros mejores géneros musicales, y en cierta parte tenemos que mostrar que lo disfrutamos. Por ende, yo diría que es el hecho de demostrar quiénes somos y de qué somos capaces. Eso, entonces asumo que está asociado a un producto piloto que van a generar y que van a poner a circular. Okay. Ese primer proyecto piloto, si pudieras definir un tiempo razonable en el que te gustaría ya estar funcionando con ese piloto, ¿cuánto sería? No sabría decirle. Okay. ¿Alguna idea estimada del tiempo que te puede llevar armar el piloto y comenzar a generar el marketing para ponerlo en las redes sociales? Digamos 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Okay. Si pudieras definir en términos de una meta que sea mesurable, que sea medible, definida y delimitada el tiempo, ¿cómo pudieras expresar esa meta? Mi meta es, y luego tú continúas. No lo entiendo. Okay. Esto que tú has hablado tiene ciertas variables y tiene ciertas dimensiones, y para ti representa una meta. Si pudieras definirlo en términos cuantificables, es decir, que esa meta pueda ser medible en términos de magnitud, en términos del tiempo en que vas a obtenerlo, ¿cómo pudieras expresarlo? Si yo te regalara la frase, mi meta es, y tú continuaras es, con respecto a este proyecto, me refiero. Eso es una pregunta un poco difícil. Mi meta es llegar más lejos de lo que me puedo imaginar. Y en base de tiempo, eso ya sería, honestamente duplicaría el tiempo que dije al principio. No serían 7, 8 años, sino 14, 15 años. Okay. Porque por lo que a mí respecta, la industria de la música es un poco como el Forex, sube y baja. Okay. Entonces sería algo un poco difícil de responder. Okay. Entonces sería una meta, como sería la meta general, y ya no serían 7 o 8 años, sino a lo mejor 15 años. Y con respecto al proyecto piloto de arrancar, tenerlo definido, comenzarlo a mostrar en las redes sociales, comenzarme a darme a conocer, ¿qué tiempo crees que sería? Bueno, en sí, y ya estamos en proceso, entonces proyecto piloto ya lo acabamos de terminar, aunque sí tuvimos un tiempo anterior, 2 o 3 semanas, en el que como músicos desarrollarnos entre los dos y poder conectar para poder dar un mejor, digamos, servicio como músicos al público. ¿Y cuándo te gustaría que este primer piloto diera luz? Lo antes posible. Y antes posible, si lo pudieras tabular en términos de semanas o meses, ¿qué sería? Diría entre 3 días y semana y media. Semana y media. Ok. ¿Cómo sientes tú que necesitas organizarte en ese espacio de tiempo de 3 días, semana y media, para que eso finalmente se dé? ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo planifico? ¿Cómo coordino? Para asegurarme de que esto se va a dar en ese tiempo. Sería el moverme seriamente en las redes sociales. No solamente
en la red social, en la página que hemos creado para el grupo, sino en el privado, el poder promocionar continuamente a gente conocida y a gente desconocida o medio conocida, para poder mostrar un poco más nuestro proyecto, lo que somos. Eso sería una vez culminado ya digamos como el demo. Ok. Y cuando tú hablas de redes sociales en las que necesitas viajar, ¿a qué te estás refiriendo? Específicamente Instagram, Facebook y YouTube. Okay. ¿Qué estrategia específica necesitarías en cada una de ellas o es indiferente? En Instagram específicamente, en Instagram y en YouTube es necesario estar continuamente posteando. Facebook, aunque también es un recurso muy viable, no es tan, ¿cómo diría? Nuestro público principal no está tan fijado en Facebook, aunque todo grupo musical requiere de un Facebook. Pero en sí, tanto en Instagram como en YouTube, es necesario que cada semana vayamos poniendo contenido y de ese contenido vayamos recibiendo visitas, y de esas visitas la gente vaya compartiendo nuestro contenido. Ok. Entonces, digamos, estarías usando 3 redes sociales específicas, que serían YouTube, Instagram y Facebook. Y eso implica pues una labor de alimentar constantemente esas 3 redes sociales. ¿Tienes bien definido la estrategia de qué sientes tú que necesitas ir alimentando? La verdad es que no. Tenemos una imagen borrosa de lo que es lo que tenemos que ir alimentando. La única imagen que tenemos hasta ahora es vayamos poniendo nosotros tocando música cada semana un estilo nuevo, una música nueva, una canción nueva, y la gente irá viendo y compartiendo, pero no tenemos ninguna estructura bien específicamente formada. Okay. Y si pudiéramos en este momento hacer una tormenta de ideas y tú pudieras comenzar a expresar ideas, que después las vamos a evaluar si son factibles o no, sobre qué cosas pueden determinar qué colocar allí, qué características deberían tener, con qué frecuencia colocarlo, etc. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué colocar ahí? No me lo había planteado, la verdad. Okay. Podría colocar. Bueno, además de nosotros dos publicando únicamente música o digamos covers de otras canciones, podríamos hacer nuestras propias canciones, llegar a hacer un álbum, por así decirse. Juntarnos con otros músicos desde temprano, porque únicamente somos piano, teclado y batería, pero fácilmente podríamos coger a un cantante o a un guitarrista, a un bajista, para poder, ¿cómo decirse? Cambiar un poco el estilo y reinventarnos, por así decirse. Y no solamente colaboraciones, sino puede que incluir a más personas en el grupo. No sabría qué más decirle. Ok. En todo caso, esto ampliaría el ámbito de cómo inicialmente pudieras estarlo viendo.
Si pudieras hacer un plan de acción más concreto y más detallado, en la que tú puedas desarrollar esta idea, digamos, de 3 días a una semana y media, tengo montado el demo, luego en las siguientes 2 semanas puedo hacer esto, o en el siguiente mes puedo hacer esto, o en los siguientes 2 meses puedo hacer esto. ¿Cómo ves tú esto ocurriendo en el tiempo? Digamos, especulando. Normalmente nos unimos una vez a la semana para hacer las grabaciones y después, en 3, 4 días, 5 como mucho, tenemos el demo preparado. Okay. Digamos, en 3 meses recibimos comunicaciones y llamadas de gente interesada en nosotros, tanto como para tocar en otros sitios como para promocionar productos como baterías o teclados, por ejemplo. Personalmente pienso que es un poco corto, pero es especulando. Después de eso, démosle otros 3 meses más y estamos empezando a tocar en otros sitios, porque tocando con otros artistas que recién están empezando también como nosotros. Después de un año más y somos invitados a tocar en un evento un poco más grande como músicos, Okay. para X artista o como músicos con nuestros propios proyectos y nuestro propio álbum. Okay. ¿Cuáles crees tú que son los principales obstáculos que tú te puedes conseguir en el desarrollo de este emprendimiento? Uno de los principales obstáculos es que hay muchos músicos en Instagram y en YouTube. Hay mucha gente con talentos mucho mayores que nosotros. Por ende, nosotros tenemos la obligación de reinventarnos continuamente y mostrar una diferencia en comparación de a ellos. ¿En qué consistiría esa diferencia o ese factor distintivo que te haga ganar la preferencia del target tuyo, del público target? Sería más la implementación musical en el género, porque cualquier músico puede tocar un género musical, digamos, ¿cómo se dice? Tocar un patrón de un género musical, pero no todos pueden hacer una canción de ese patrón, modificar ese patrón de tal manera que sea de agrado para una gran cantidad de gente. Por ende, la música en sí, para hacerlo lo más superficial posible, consiste en varios patrones utilizados para poder para hacer algo que agrade al público, en los cuales nosotros tenemos que llevar a cabo unos patrones que en cierta parte nos desafíen como músicos para mejorar, pero también que sea de agrado para el público y que nos diferencie de otros músicos que simplemente usan patrones simples. Okay. Y viendo este proceso de esta manera, ¿cuáles crees son los principales atributos o recursos a tu favor con que tú cuentas para llevar este proyecto que sea distintivo y que sea de la aceptación del público? ¿Cómo lo diría? El repertorio musical que mi compañero y yo hemos estado viviendo y desarrollando durante estos años. Okay. La mayoría de músicos han estado
han estado escuchando y desarrollándose entre los cantantes y las canciones más famosas. Digamos, canciones de Stevie Wonder, Queen, Prince, Michael Jackson, de los más famosos y distintivos. La cuestión es que mi compañero y yo hemos estado escuchando canciones o músicas que no son tan distintivos, no tan reconocidos y están un poco debajo de la mira. Por ende, eso nos da ¿cómo decirse? Eso nos da un empuje a poder tocar y hacer cosas bastante diferentes a los que un músico normalmente toca. Okay. ¿Qué tan comprometido estás tú con este proceso? Yo te he colocado una escala del 0 al 10, donde 0 es el menor compromiso y 10 es el mayor compromiso. ¿Dónde está tu compromiso con este emprendimiento? Yo estaría en un 7. Un 7, ok. ¿Qué cambio sientes tú que va a impactar este proyecto en tu vida, en la manera de organizarte, de administrar el tiempo, de vincularte al trabajo en las redes sociales? ¿Cuáles son los cambios principales que tú sientes que necesitas hacer para que esto sea eficaz para ti? Primeramente, creo que estaría obligado a tener una disciplina horaria en el caso de publicar los vídeos. También tengo que aumentar el tiempo de disciplina que llevo a cabo en mi instrumento, porque esa será la principal herramienta que voy a usar para el servicio que estoy dando. Okay. Y en el caso de las metas, sería el tener que viajar a otras partes dentro de Amsterdam, o si llegamos fuera de Amsterdam o fuera del país, y tener que cortar con ciertas responsabilidades locales que tengo para llevar a cabo eso. Entonces hay 3 áreas ahí importantes. Con respecto a una de ellas, vamos a tomar alguna de ellas. El tema de dedicarle mayor intensidad a cultivar tu destreza con respecto al instrumento musical que tú ejercitas. ¿Cuál sería ese cambio en términos de horas, en términos de cualquier otro parámetro medible? La verdad, sería más en tiempo de horas y en cuestión de música que escucho. Okay. Porque todo lo que aprendo y desarrollo en el instrumento lo hago disciplinándome no solamente con lo que todo músico hace, escalas, acordes, inversiones y tal, sino que también con escuchando nuevas canciones y continuamente buscar nuevos géneros y patrones nuevos que puedo modificar a mi gusto. Okay. ¿Qué tiempo le dedicas tú en estos momentos a esas actividades? Digamos, semanalmente procuro tener entre aproximadamente 4 y 6 horas. 4 y 6 horas semanales. Okay. Si esto tú lo quieres llevar a ese nivel de performance, ¿en cuánto crees tú que necesitas incrementar esas horas semanales? En muchas. Digamos, tendría que hacer mínimo 1 o 2 horas semanales, mínimo. O sea que estaríamos a 2 horas semanales más. Diaria. O sea que estamos de 14 horas más o menos. Prácticamente el doble. Okay. ¿Cómo te sientes con esa idea? Al principio, siento que
Es una idea, es un sueño, una meta que tiene mucho potencial, pero que a la vez no tengo tanta expectativa. Porque al principio hemos acordado hacer eso con la expectativa de poder tocar en algún que otro sitio, puede que una vez al mes o 2 veces, pero entendiendo la vastidad de hasta dónde puede llegar esto, es una meta que puede superar mis expectativas incluso de tiempo. Okay. Y en este momento de tu vida, ¿tú estás en capacidad de cubrir estas 2 horas diarias? Actualmente sí. Ok, que es factible, digamos. Con respecto a la meta en cuanto a la frecuencia de post y de veces que alimentas con material las redes sociales, ¿cuál crees tú que debería ser la medida ideal en este desarrollo de estos meses? Bueno, como estamos empezando, personalmente diría que no sería mejor postear como 2 o 3 vídeos a la semana. Okay. Pero por causa de que no podemos quedar muchas veces juntos para tocar, solo quedamos una vez a la semana prácticamente, solo podemos crear contenido para una vez a la semana, Okay. sin contar el hecho de que tenemos que tener por lo menos 3 o 4 videos de más en el caso de que una semana no se pueda tocar y no se pueda crear contenido para ese día. Entiendo. Y con respecto a la otra perspectiva de cómo esto pudiera impactar los horarios que cumples ahorita, tu estancia exclusivamente en Ámsterdam y la posibilidad de tener que movilizarte, que tener que cumplir compromisos en otro sitio y que va a implicar a lo mejor renunciar a algunas cosas que hoy en día tú haces. A ver, ¿cómo ves esa perspectiva? Creo que eso sería lo más difícil para mí. Okay. Porque yo personalmente soy muy, digamos, agarrado con mis compromisos y no me gusta cortar, menos si lo hago semanalmente, Okay. continuamente. Por ende, el tener que cortar, aunque sea un día, aunque pueda hacerlo con antelación, me costaría hacerlo, honestamente. ¿Qué sería un indicador que tú pudieras definir que te permita evaluar si estás avanzando al ritmo que quieres avanzar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero bajar de peso y yo quiero bajar 5 kilos de peso por mes, quiere decir que yo tengo que bajar 1,5 kilos más o menos por semana. Y un indicador para mí sería al final de la semana ir a la balanza y ver cuánto bajé de peso. Entonces ese es un indicador que me permite decir estoy bajando de peso al ritmo que necesito bajar según la meta que yo me establecí. ¿Qué sería para ti un indicador que tú puedas formular que te haga medir que vas avanzando al ritmo, a la velocidad con que te gustaría idealmente avanzar? Digamos, un ejemplo, queremos tener 1000 seguidores en, digamos, 2 meses. Okay. Las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube tienen estadísticas y cada X tiempo, cada día, cada semana nos dan estadísticas de las visitas que hemos recibido, los likes, la gente que ha compartido y las veces que se han visto el contenido. Por ende, las estadísticas que nos dan las redes sociales serían como el indicador que nos muestran cómo nos estamos moviendo. Si un mes estamos ganando, digamos, 300, no, una semana estamos ganando 300 seguidores, pero a la siguiente semana solo ganamos 4.
Okay. ¿Y qué sería para ti una métrica que te diera satisfacción en cuanto, por ejemplo, a ese punto específico, like? ¿Cuántos likes te gustaría en un periodo determinado, una semana, un mes? ¿Cuál sería tu aspiración? Bueno, a cualquiera le gustaría tener 1 millón de likes. Pero siendo realistas. Pero siendo realistas, y sabiendo la cantidad de personas que pueden ver nuestro contenido en nuestro círculo interior y el círculo exterior, personalmente diría 150. ¿Semanal o diario? ¿Cómo sería eso? Semanal. Semanal. Pero estamos hablando de 600 likes al mes. Okay. Para ir cerrando ya, ¿qué sientes tú que son 2 o 3 cosas que necesitas hacer en la forma de interactuar con las redes sociales que te haga ganar esos 600 likes mensuales? ¿Podría desarrollar un poco más la pregunta? Ok. Idealmente, a ti te gustaría, te escuché decir que te gustaría tener en este arranque no menos de 600 likes al mes. ¿Cómo sientes tú que necesitas organizarte? ¿Cuáles son las teclas que tú sientes que necesitas tocar para asegurarte que al final del mes vas a tener los 600 likes y no 20 likes? Sería lo más fácil para unas personas en nuestra posición sería ser promocionados por personas que ya tienen una gran cantidad de seguidores y buscan contenido como nuestro. Okay. ¿Esto implicaría tal vez en el camino una alianza con alguien? Okay. Personalmente hablando, requiere mucha disciplina tanto de mi parte como de mi compañero en el área privado para poder desarrollarlos mucho más y el poder encontrar nueva música, igual música que no se escucha, y el poder sincronizarnos, porque porque nuestro producto consiste en nuestra sincronización como músicos para hacer la música y poder sincronizarnos de la mejor manera posible. Pero todo consiste en que la gente pueda compartir nuestros videos siempre que llegan, darle like y compartir para que más gente lo vea y más gente conozca de nuestro grupo. Okay. Si pudieras hacer un resumen, David, ¿de qué te llevas de esta sesión que te sirva en tu aspiración para sacar adelante este emprendimiento? ¿Qué te lleva? Me llevaría la estructura de trabajo. Okay. Porque cuando mi compañero y yo empezamos el proyecto no teníamos ninguna estructura. Y dijimos, vamos ahí que la corriente nos lleve. Pero entendemos que es necesario llevar a cabo una estructura de trabajo para llevarlo a florecer lo mejor posible. Por ende, la estructura de trabajo, la estructura de trabajo, las metas y las metas y las fases que acabamos de hablar serán los que me llevan. Digamos que hay un cambio entre conducirme bajo la premisa como vaya viniendo, vamos haciendo, a qué necesito hacer ahorita para asegurarme que en ese tiempo voy a obtener esos resultados. Okay. Bueno, David, agradecido por la confianza depositada en mí para tener esta sesión de coaching
y deseándote de verdad el mayor de los éxitos. En algún momento ojalá que pueda tener la oportunidad de escuchar uno de esos el demo y decir, bueno, yo estuve una vez allá con David y conversando sobre eso. Muchas gracias. Éxito, David.